Patricia Zárate, ella es la representante del IEP justamente para analizar esta última encuesta que ha salido el día de ayer. Está con nosotros y nos da luces sobre los resultados de este estudio. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, interesante la columna que escribías ayer para explicar los resultados de esta encuesta. Creo que dan en el clavo. Hemos tenido la tentación de dividir este asunto entre el sur del Perú y el resto del Perú. Y tu columna tenía un título muy claro: no es solo el sur. El descontento no se resume a una zona en la que Castillo tuvo mucha aceptación. Tiene una dispersión mucho mayor, lo que es para el gobierno una pésima noticia, entendemos, porque eso quiere decir que la mecha de indignación se puede empezar a prender en muchas partes del país, cosa que ya está ocurriendo, por cierto, ¿no? Sí, y creo que además no se debe olvidar Oriente, porque Oriente siempre lo vemos como muy lejano, paradisiaco, en fin, pero allí hay mucho nacionalismo, hay mucha indignación siempre con Lima, porque se sienten como expoliados por Lima, o sea, y que nunca tienen sus demandas, solo que están lejos y no los vemos, ¿no? Pero están allí. Entonces creo que, y en muchas ocasiones tienen posiciones relativamente parecidas a las del sur, no la mayoría obviamente, pero es una zona bien interesante que tiene poca población como para hacerse escuchar, de la misma manera que sí se hace escuchar el sur y además, el centro, ¿no? Y además, Patricia, no podemos soslayar que la selva, el oriente, tiene también la participación de muchas economías ilegales, madereros, narcotráficos, que claramente se montan sobre la indignación social para sus fines, ¿no es cierto? Nada beneficia más a las economías ilegales que el laberinto, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Hay todos los ingredientes también en nuestra selva para que la convulsión social se desate. Resultados que ustedes han notado, que les han llamado la atención, que de pronto no estaban, que han dicho, fíjate, esto también está pasando. ¿Alguno en particular? Yo señalo algo que me llama la atención. Sí se justifican las protestas un 60% de la población, versus un no se justifica que es 35%. Es bastante menor, ¿no es cierto? Y uno hubiera esperado que, dada la violencia con la que se están manifestando en muchas zonas del Perú, el rechazo podría haber sido mayor, ¿no? Sí, yo creo que ahí es un punto interesante porque yo lo juntaría con eso de los que no justifican varias formas de protesta que se han usado. 90%, por ejemplo, no está de acuerdo con que se ataquen edificios públicos. Justifican las protestas, pero no justifican ciertas formas que adoptan algunos de los que protestan, que no son todos. Entonces creo que la gente sabe diferenciar, o sea, no se cree el cuento de que todo es un grupo amañado por terrorismo, la economía ilegal. Hay gente que participa porque realmente cree que debe haber una nueva constitución o porque cree que debe renunciar Dina Boluarte, y la gente se olvida de que no son zonas estancas, o sea, tenemos una relación Lima y provincias, hay muchos clubes departamentales, muchos clubes distritales, hay familias de gente de esas zonas que está en Lima y viceversa, entonces hay un flujo constante de información y ese flujo también me imagino que también es un flujo de indignación, ¿no? Entonces, ese es un poco, creo que el sentido, ¿no? La gente no quiere violencia de un lado, que es de la parte de las fuerzas del orden, ni de los manifestantes. No quiere ningún tipo de violencia. Y eso es interesante, Patricia, porque solemos escuchar los extremos, solemos prestarle atención a los extremos, a los que reclaman bala y a los que quieren que toda la violencia ejercida en distintas zonas del país pase como una protesta cualquiera. La mayoría está al centro, ¿no? Sí. La mayoría está al centro. Y supongo que es allá donde las políticas del gobierno tienen que apuntar, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que acá hay un tema que también lo he escuchado y es que dicen que la gente protesta porque no tiene, o sea, siempre ha estado, no tiene sus servicios básicos, en fin, y no tiene educación, no tiene salud. No es solo eso, ¿no? Es como si a nosotros sí no nos importara, porque sí nos consideran en el tema nuestra inclusión política, pero a todo el mundo le interesa ser incluido políticamente, ¿no? O sea, no es solamente que haya
políticas de inclusión social, por ejemplo, que trabaje el MIDES en mayor medida. No es eso. Hay gente que incluso en esas zonas hay gente que tiene más plata también. O sea, y no solo de economía ilegal, también de economías legales. Entonces, y quieren una participación y no quieren ser vistos de la manera en que actualmente son vistos, ¿no? Y quieren esa participación en las mismas condiciones que deberíamos tener todos, ¿no? Interesante también la diferencia etaria entre quienes consideran que la protesta es legítima y quienes consideran además que hubo exceso por parte de las Fuerzas Armadas. Un 58% de la población considera que hubo exceso, un 26% considera que no, y un 16% que no es bajo prefiere no pronunciarse, ¿no es cierto? Pero en grupos más jóvenes los porcentajes son altísimos. 70% entre los chicos de 18 a 24 o 68% entre las personas de 25 a 39 años, que son más adultas, están en contra del exceso de la fuerza, en el uso de la fuerza en estas protestas. Sí, e incluso, como yo digo, hasta en Lima está en 51% los que dicen que hubo exceso. O sea, es como uno, ¿no? Yo no me identifico con lo que piden las protestas, no puedo avalar todo lo que piden, porque hay muchas demandas que son antidemocráticas. Así es. Pero obviamente que estoy en contra del exceso de... O sea, eso no justifica, incluso, y creo que tú también lo dijiste en alguno de tus programas, incluso la persona que prendió fuego a tal sitio no merece ser matada. Existe la legalidad. El Estado nos representa a nosotros, ¿no? O sea, en ese sentido, no puede convertirnos en asesinos a todos, ¿no? Y además el Estado no puede comportarse delincuencialmente, lo hemos dicho hasta el cansancio. No se puede rebajar a comportarse como un delincuente. No puede permitir que el delincuente lo lleve a ese extremo. No puede. Porque ese Estado, pues, justamente, ¿no? Claro, no está hecho para la venganza, ¿no? Así es, no es ojo por ojo. Hemos creado sociedades que van más allá del ojo por ojo. Ahora, sobre los actores más importantes de las propuestas, otra vez, la percepción ciudadana es que los grupos que se están movilizando son ciudadanos espontáneos, sin dejar de reconocer que hay economías ilegales, grupos delincuenciales, pero sí se siente que la masa que protesta no sean pues todos manipulados por grupos que buscan beneficio de esto, ¿no? No, porque si no nos saldrían comunidades, o incluso yo tengo información de primera mano de gente que vive en Cusco, que son las comunidades, desde diciembre, eran las propias comunidades las que iban, cerraban los pasos, en sitios donde no hay economía ilegal, entonces, y con sus propios recursos, hacían sus ollas comunes y se movilizaban como podían. Entonces, hay también ese tipo de actuación que es más genuina, ¿no? O sea, está molesto porque no creo que lo del golpe de Castillo no ha terminado de ser procesado bien, o sea, no, así como fue tan rápido, creo que no hubo un tema para este procesamiento de la noticia, entonces sí están con Castillo, entonces, hay esa gente. Obviamente también hay economías ilegales y obviamente hay gente que puede no ser ahorita de Sendero Luminoso, pero tiene el chip igualito, ¿no? O sea, gente que está en Movadef lo tiene, ¿no? Entonces sí, también hay de ese tipo de personas, pero no son la mayoría. Impresionante todavía, y yo creo que hay un problema además muy serio de comunicación de parte del gobierno, que haya gente que justifica el golpe de Estado de Castillo. Eso obviamente hace que la presencia de Dina Boluarte en el gobierno sea muy cuestionada. Tal vez faltó explicar, oigan, yo no estoy acá porque escogí. Un golpe de Estado es algo que no se puede hacer, punto, ¿no? Hay una falta como de empatía con la población, pero también una falta como de explicar desde el primer día las razones por las cuales la señora Boluarte estaba jurando como presidenta de la República, ¿no? Claro, para que no se sientan traicionados, porque ella creo que fue en el mismo punto donde dijo, si vacan al presidente yo renuncio, prácticamente, pero si vacan, o sea, si hubiera procedido la vacancia que planteó el congresista Málaga justamente para esos días, probablemente a lo mejor hubiera renunciado, ¿no? Si procedía, no sabemos lo que hubiera pasado, pero en todo caso se podía haber cumplido. Pero acá pasó algo diferente. No ganó, no es que ganara, no que tuviera los votos la propuesta del congresista Málaga. Lo que pasa es que el expresidente Castillo hizo un golpe. Y más aún, yo aumentaría ahí que
si bien hay un 30% que desaprueba, hay un 30% que aprueba el golpe de Estado y un 66% que lo desaprueba, cuando hablas del cierre del Congreso es diferente. Ay, perdón, Ahí la desaprobación es menor, ¿no? Baja de 66, que era un golpe, a 54. No se entiende que disolver el Congreso es un golpe de Estado. Así es. También están en desacuerdo con que se intervenga el Poder Judicial. Entonces también ahí hay un rechazo muy parecido a lo del golpe, pero no en el caso del Congreso. Entonces ahí creo que hay, y eso es bien preocupante, porque yo creo que no se entiende que atentar contra el Congreso es un golpe de Estado, por más que nos caigan mal. O sea, ese es un tema que también se debe trabajar, ¿no? De parte de la propia clase política y de la institucionalidad, y creo que la encuesta lo refleja con bastante claridad, se ha difundido el mensaje de la medida es válida dependiendo contra quién la aplico. Y eso es lo que nos ha llevado a este lugar, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Pues el cierre del Congreso no es válido, aunque el Congreso no nos guste, y el golpe de Estado es malo, independientemente de quién lo haga. Hay mucho que recuperar. Patricia, ¿cómo debiera leerse esta encuesta de parte de quienes toman decisiones? ¿Cuál es el mensaje que se está dando en esta medida, en medir la opinión pública? Bueno, una de las medidas que ya tomó parcialmente la presidenta es que va a pedir que se adelanten aún más las elecciones, y eso es lo único que creo que va a ayudar a bajar la tensión. Por otro lado, sí creo que debería haber un mayor control de las fuerzas del orden. O sea, las fuerzas del orden no actúan solas, ¿no? O sea, hay un poder ejecutivo que está detrás. Y creo que se intenta politizarlas y politizar todo esto y enfrentar a la gente primero con grupos que se vistan de blanco, ¿no? Y que marchan por la paz, como si la mayoría de los que protestaran no quisieran la paz. Y eso es falso. No es cierto que todas las personas que protestan quieren violencia. Y lo muestra la encuesta. Entonces, creo que primero esperamos que ya no haya más muertos esta semana. Esperamos, es lo mínimo que creo que deberíamos esperar, que no haya más muertos y ver cómo se procesa el adelanto de elecciones, y además que viene otro tema que va a ser lo del periodo de Asamblea Constituyente, que a mí me sorprendió mucho que tenga ahora tanta aprobación, ¿no? Ha aumentado mucho, que tiene que ver también con este tema de las protestas y la clase política, ¿no? Entonces creo que ahí van a tener que ver la manera de hilar fino, pero el señor Otara no puede seguir dando ese tipo de mensajes, ¿no? Tan agresivos frente a la población y poniéndose como si estuviera al mando de un gobierno represor. No puede seguir en esa línea. El mismo mensaje de la presidenta Dina Boluarte hablándole a Lima, y yo decía, ¿de qué te sirve hablarle a Lima cuando lo que tienes es levantado todo el resto del país? Lima te va a aplaudir, hagas lo que hagas, y ya está, ¿no? Sí. No, pero hasta los medios, es que, claro, piensa que los medios son los importantes, algunos medios, no todos, ¿no? Pero algunos medios que están detrás, que lo primero que hacen es, hay tantas pérdidas de plata, no se fijan en las pérdidas humanas, y dicen, hay tanta gente acá, sí, esos han sido procesados por terrorismo, o esos están en narcotráfico, y la chica que era una voluntaria de un albergue de perritos, y el chico que estaba internado de medicina, o ese señor que salió a ayudar a alguien, dime qué culpa tienen ellos y por qué los mataron. Entonces creo que ahí cabe una reflexión bien importante de parte de las fuerzas del orden, y creo que también quizá durante la presidencia de Castillo, viéndolo quizá internamente como un enemigo, obviamente por los vínculos que sí tenía Castillo con Bobadé, con las economías ilegales, en fin, y toda la corrupción que mostró, creo que de alguna manera las fuerzas del orden, lamentablemente algunos miembros de ahí se han ido politizando de mala manera, ¿no? Sí, claro. Y se ha dejado que avance un mensaje con otro mensaje muy agresivo, que lo único que ha hecho es enardecer más a la población. Creo que lo primero que tiene que hacer a estas alturas el gobierno es que 48 años muertos después y este desastre que es el país, por lo menos ya tiene que empezar a dudar de que su estrategia era la apropiada, ¿no? Ya si no es por humanidad, que lo haga aunque sea por conveniencia,
de nada le sirvió, ¿no? Yo apelo ya, Patricia, a cualquier... a cualquier lógica con tal de que se den cuenta que esto no está bien, ¿no? Ya si no es porque respeto a la vida humana, por lo menos porque no cumpliste con tus objetivos, ¿no? Claro, por algo de eficiencia, por decirlo de alguna manera, por lo menos. Por lo menos eso. Así es. No pusiste orden y se te murió un montón de gente. Peor escenario no puede haber en este contexto. Muchísimas gracias, Patricia. Seguiremos atentos a las investigaciones del IEP, como el de todas las encuestadoras que nos parecen serias y que merecen una atención. Repito, no es momento, Patricia, para desestimar ningún dato que nos pueda ayudar a comprender la realidad. Muy bien, gracias. Gracias a ti.